Hola a todas y a todos. Este es el video de nuestra primera clase, concentrada en el concepto de lo común, un concepto fundamental para esta clase. Como ven en el título, se amplió la idea de políticas de propiedad para complementarlas con la idea de los bienes comunes, cómo podemos también hacer de los bienes comunes parte de los recursos con los que contamos como sociedad. Entonces, para iniciar, pues ya vieron el video del jefe Seattle que responde a una carta de un presidente de los Estados Unidos que pretende comprar sus tierras. En este, en este, en esta narración, en esa carta que le responde el jefe Seattle, vemos cómo para esta comunidad, como para tantas comunidades indígenas de toda América, la tierra no es vendible, la tierra no es de nadie porque es de todos, porque es común. Entonces no puede ser usada como un recurso que se venda o se compre. También en este video vemos que no solo es la tierra, sino que la tierra o el territorio, mejor, el territorio es un concepto fundamental para las comunidades indígenas y para cualquier comunidad. Y vamos a ver cómo inclusive las convocatorias actualmente valoran mucho el concepto de territorio. mm, y el territorio está atado también, como nos dice el jefe Seattle, a las plantas, a los árboles y a los animales que habitan ese territorio. Entonces, si uno vendiera ese territorio, lo vende con todas esas almas, con todos esos eh, seres fundamentales que no pueden ser comercializados. Muchos conceptos que hace referencia el jefe Seattle son conceptos para nosotros fundamentales para entender la idea de lo común. Eh, Vemos también esta imagen de las mujeres zapatistas trabajando en un jardín común. Es una foto que realiza uno de los autores del texto que leímos para esta primera clase, Cafensis, y vemos cómo estas mujeres pues siguen este concepto de chagra que ya también funciona tanto en América, muchas partes de América, acá en Colombia, bastante importante en la chagra, pues se tienen los cultivos de todos, digamos que en Colombia también hay una separación dentro de esos cultivos, por ejemplo, en algunas comunidades cada quien tiene sus espacios, aquí hay algo más colectivo, inclusive vemos que las mujeres están cuidando unas siembras que son de todos y que seguramente generarán unos productos para todos. Eh, la comunidad zapatista pues es reconocida por sus prácticas, esas prácticas basadas en lo común. El subcomandante Marcos es reconocido por impulsar esas prácticas basadas en lo común. Tenemos entonces, iniciamos por esta idea de procomún, este concepto lo encontramos en el texto de Christian Lefebvre y bueno, es un texto que ha venido, un concepto, perdón, que se ha venido trabajando en muchas partes. Entonces podemos como eh, escarbar minuciosamente el significado que encontramos de este concepto de procomún. Primero habla de la pasión por la justicia social, la equidad y la equidad. Hablemos de esto inicialmente. La justicia social y la equidad van de la mano, construyendo juntas unas sociedades donde lo igual, lo que es común, nos permite llegar a la igualdad, donde inclusive, vamos a ver posteriormente, no niega el enriquecimiento de una persona o que tenga un poco más de recursos que las demás, con tal de que haya una base igualitaria, donde todo el mundo haya satisfecho sus necesidades principales. Después de satisfacer esas necesidades y de tener una vida digna, donde todos tenemos una vida digna, inclusive se piensa
que una persona puede acumular un poco más que las otras, pero siempre partiendo de esto, que haya esa equidad, esa igualdad. Eso nos ayuda a construir la justicia social y esa justicia social es fundamental para lo que vamos a ver después, que es una sociedad verdaderamente saludable. La justicia, cuando no hay justicia social, una persona no se siente tratada con dignidad y genera este problema en el cual estamos metidos tan graves, donde eh, la venganza, la falta de amor propio, diferentes elementos han construido unas sociedades enfermas, podríamos decir. La imparcialidad es en cuanto a la repartición de los recursos y en el caso de Occidente, pues en cuanto a cómo el Estado, que es el que puede generar o no capacidades en diferentes poblaciones, lo hace de manera imparcial y no privilegiando a algunos por encima de otros, por ejemplo. Vamos a ver entonces también que en esta idea de lo común cabe la posibilidad inclusive de recibir un ingreso bajo, un ingreso por debajo de el que uno podría esperar, pero esto se hace con el fin de desarrollar estas sociedades verdaderamente saludables. Hay algo aquí, una figura que podría pensarse es un poco religiosa, cualquier camino espiritual lo lleva, ¿no? De los que conocemos por lo menos, y es el sacrificio. Uno hace sacrificios para que los demás estén bien también, y eso genera una sociedad verdaderamente saludable. Esos sacrificios que hacemos para buscar que los demás puedan conseguir, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, o el sacrificio de pronto comer un poco menos con tal de repartir. Como dicen por ahí, si hay un sándwich y hay dos personas, pues hay medio sándwich, ¿no? Para cada una. Esos elementos entonces nos permiten esta idea de sociedades saludables, ¿no? Podríamos decir que en Colombia no estamos construyendo esas sociedades saludables, por el contrario, vemos como muchas sociedades están llenas de insalubridad, el machismo, por ejemplo, no es saludable, la desigualdad no es saludable, el racismo no es saludable, no genera sociedades saludables. Eh, Todos estos elementos que han constituido de cierta forma la colombianidad nos han mostrado cómo esto no está construyendo estas sociedades verdaderamente saludables. Nos dice este significado del procomún también que es independiente de los antecedentes y circunstancias de cada persona. Entonces, inclusive una persona que ha cometido un delito tiene derecho a ser tratada con igualdad, con dignidad. Todo lo contrario a lo que pasa en las cárceles colombianas, por ejemplo, ¿no? En las cárceles colombianas es todo lo contrario a lo saludable. Son espacios donde la gente aprende a hacer las peores cosas, aprende lo peor de sí mismo, saca lo peor de cada quien, donde las situaciones son completamente desiguales, donde vivir es muy difícil, donde se viven en unas condiciones infrahumanas, donde muchas personas aprenden a ser delincuentes más agresivos que lo que eran antes de entrar. Muchas personas también se meten o se profundizan o se meten en los vicios en espacios como las cárceles que no generan sociedades saludables. Y el último concepto es obtener lo que se necesita. Todos necesitamos una recompensa por lo que hacemos y todos necesitamos suplir ciertas necesidades que cuando no están satisfechas se crean unos vacíos, se crea una indignación, se crean espacios indignos, personas que no tienen dignidad, que no se les construye esa dignidad. Entonces hablemos un poquito de la problemática. ¿Dónde parte esta problemática? Y es cómo la modernidad y el capitalismo necesita construir unos conceptos que destruyen lo común y que construyen unos conceptos terribles como el otro, ¿no? El que no es nosotros, y que
definitivamente pues pueden considerarse las bases de la situación que estamos viviendo problemática. Conceptos como el de raza o el de género se construyen para hablar de una raza superior, lo que hace después el nazismo, Hitler, que esa raza superior pues son los hombres blancos europeos propietarios que son los encargados de constituir el sujeto universal, el ejemplo universal, ¿no? De lo que se debería ser, a diferencia de otros grupos, por ejemplo, de hombres pobres, de comunidades indígenas, inclusive las mujeres se incluyen constantemente en diferentes niveles de otredad para darle los beneficios o constituir los beneficios alrededor de este individuo masculino blanco europeo. Y finalmente el propietario, que va a ser el que se va a encargar eh, de, de, de liderar la modernidad. Ese individuo blanco, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo niega en América la propiedad común y la transforma en lotes baldíos para poderla apropiar y quitarle como la política de propiedad o negar esa política de propiedad que tenían basada en lo común las comunidades que existían en América para constituir una idea de baldío que puede ser apropiable y privatizable posteriormente. Vemos también cómo el Estado se configura para generar o para ayudar a que ese hombre blanco pueda entrar a un mercado y pueda tener una sociedad organizada a su alrededor y para su bienestar, no para el bienestar de los demás. ¿Quiénes son esos demás? Esos que consideramos los demás son los otros, ¿no? Los diferentes a nosotros. Inclusive se habla como esa idea de los otros eh, es tan fuerte que en algunos casos cuando vemos una persona sentada llorando es diferente si es un nosotros o es un otro, ¿no? Si es un otro, no se activan las mismas partes del cerebro como la compasión de la misma manera que cuando vemos a alguien que es considerado nosotros en un estado de sufrimiento, por ejemplo. Eh, y entonces vemos como esta idea de lo común está yendo o es en oposición a la idea de lo individual. Por ejemplo, ¿no? Esta idea del individuo y del individualismo como centro de la modernidad es una idea del positivismo francés, es una idea de Descartes y su planteamiento de la modernidad, de la sociedad moderna, donde el individuo es el centro. Ese individuo pues se constituye en competencia con otros individuos buscando siempre el costo-beneficio económico mayor, es decir, acciones altruistas, acciones por el bien de los demás no caben en este costo-beneficio económico, sino todo lo que nos produzca un costo-beneficio económico y todo lo que nos produzca una acumulación de la riqueza. Esos son los elementos que van en contra principalmente de la idea de lo común que estamos intentando desarrollar. Entonces vamos a ver cómo desde 1975 ya las Naciones Unidas, y leo literalmente lo que dice esta declaración, pues dice que el progreso científico y tecnológico, al tiempo que crea posibilidades cada vez mayores de mejorar las condiciones de vida de los pueblos y las naciones, puede en ciertos casos dar lugar a problemas sociales, así como amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no? Esto ya lo resaltan Naciones Unidas desde el año 75. En esta misma declaración también reconoce que las estructuras del Estado constitucional discriminan racialmente a lo indígena, por ejemplo, y pues también discriminan a los sujetos de comunidades negras, de comunidades gitanas, todo lo que no sea pues este hombre blanco. Y afirma también literalmente en la declaración todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales
son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Y finalmente, pues nos encontramos que, citando a Payne, él afirma que las desigualdades y la pobreza es creada por lo que se llama la vida civilizada, es decir, anterior a esa vida civilizada, la modernidad, no existían estos conceptos de desigualdad y pobreza. Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, nos dice que la modernidad ha creado más problemas de los que realmente ha solucionado. Entonces, ya para hablar de los bienes comunes, primero los vamos a acercar a un concepto que cada vez es más fuerte, que parte de las comunidades indígenas, pero que ya se usa constantemente en todo tipo de estudios, de investigaciones, de afirmaciones, y es el del buen vivir. No, este buen vivir, inclusive hay una serie de televisión recientemente que pueden ver capítulos en YouTube. Este buen vivir es una nueva concepción de cómo lograr o qué metas buscar, ¿no? Como humanidad en un contexto medioambiental. Dentro de esta conceptualización, pues inicialmente encontramos que no solamente estas iniciativas comunitarias son unos diques que intentan parar el asalto neoliberal, nos dice el texto, citando a Sivechi, que ataca nuestro sustento, ¿no? Y que está recortando constantemente los estados de bienestar y cómo el Estado se había convertido en un gestor de bienestar para su población. Nos dice que son las semillas que de forma embrionaria están generando modos alternativos de producción. Entonces, no niega la producción, pero sí busca modos alternativos que logren, por ejemplo, generar una repartición más igual de los recursos, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, de los movimientos ocupas, habitantes de las ciudades desconectados de la economía mundial formal, que ahora se reproducen fuera del control estatal y del mercado. Eso lo estamos viendo en todo el mundo como diferentes eh, comunidades, grupos, eh, sociedades organizadas, ¿no? Comunidades organizadas bajo un nombre, por ejemplo, un concepto que los engloba, ya están existiendo fuera de esa economía mundial, fuera del control estatal y del mercado, buscando nuevas formas de constituirse. Esos son casos bien interesantes. Y vemos que nos dice que cuán poderosas son estas demandas que vienen desde la base, ¿no? No son demandas que vienen desde las élites como han venido sucediendo tradicionalmente en nuestro país o peor todavía desde el extranjero, ¿no? Que es de donde vienen muchas de esas demandas, inclusive ahora que vemos el uso, cómo los bancos hacen unos préstamos que terminan constituyendo las demandas que son la base de las sociedades, ¿no? Nosotros estamos buscando unos, buscando cómo pagarle constantemente las deudas que hemos contraído con el Fondo Monetario Internacional y con diferentes bancos, y esas son las demandas con las que nos preocupan en el día a día, ¿no? Nosotros nos levantamos a trabajar, a pagar los impuestos para pagarle a la deuda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esas son demandas que vienen desde afuera, no son las demandas que vienen desde las bases que nos exigen constantemente lograr una infraestructura, por ejemplo, que genere igualdad, carreteras para sacar productos, inclusive ahora internet para poder llegar a la conexión, a llegar a sus mercados, a sus flujos globales de una manera más preparada, más igualitaria. Dentro de estos conceptos entonces vemos cómo principalmente se relacionan con saberes no occidentales, ¿no? Esta idea del buen vivir, de lo común, se basa o se usa constantemente en sociedades, en comunidades indígenas no occidentales, eh, y se vinculan con saberes no modernos. La modernidad, pues como hablábamos, parte de negar lo común y centrarse en el sujeto.
Vemos cómo esas sociedades no occidentales han logrado sobrevivir mediante esas vidas, esas prácticas basadas en lo común, ¿no? Han logrado superar tantas situaciones problemáticas que han vivido gracias a estos conceptos. Entonces no es solo un concepto que podamos comenzar a plantearnos, sino es un concepto que ya ha venido ayudando a construir la resistencia de muchos pueblos indígenas en el mundo. Son conceptos que se basan en lo recíproco, en la reciprocidad y que incluyen entre los actores fundamentales a la naturaleza, ¿no? A los animales. Inclusive vemos como la tierra, el agua, los bosques y el aire también son esos bienes comunes que debemos cuidar y fortalecer, debemos tratar de manera común para que estén, eh, porque ese trato desde lo común va a ayudar a que estos bienes sean tratados de una mejor forma, ¿no? Y entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso del agua, que hemos venido ya, digamos que ni el aire no hemos podido hacer la parte de nuestra modernidad, pero el agua sí vemos los resultados que eso ha tenido. Y vemos como esos recursos fundamentales deben ser también tratados como, o también deben ser incluidos dentro de estos bienes comunes, el espacio público, la salud, la sanidad, la educación, los cuidados colectivos, ¿no? El cuidar al otro, el cuidar a nosotros, cuidarnos entre todos sin existir un otro o un nosotros, la cultura y el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Ya eso nos acerca mucho a nuestros temas principales como comunicadores y es como la cultura del conocimiento deben ser comunes, debemos buscar que nuestra construcción de propiedades y nuestra política de propiedad intelectual, por ejemplo, sobre lo que creamos como cultura y como conocimiento pueda ser usado por los demás. El conocimiento es de todos, ¿no? Y la cultura es creada por algunos para el beneficio de muchos. Son construcciones colectivas muy importantes que deben ser tratadas desde estos principios, porque ya como estamos viendo son principios de lo común. No es solo que tengamos unos bienes comunes, sino que pensamos en lo común como un principio de vida y debemos tratar, por ejemplo, nuestra propiedad intelectual, cultural y nuestro conocimiento creado como común, como bienes de todos. Entonces, esta economía del bien común tiene unos principios que se basan en la dignidad y la confianza. Cuando una comunidad, una sociedad tiene confianza, es una sociedad saludable. Cuando las personas sienten dignidad, es una sociedad saludable. Viven en sociedades saludables. Eh, los valores a destacar, pues serían la cooperación, la solidaridad, la voluntad de compartir, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la participación democrática y la transparencia. Según Felber, estos son este grupo de principios que nos van a permitir vivir de manera común. Otro elemento fundamental que yo trabajo muy fuertemente en mi tesis doctoral es como las mujeres están organizando y vienen organizando desde siempre diversas formas de comercio, trueque y ayuda mutua que se escapan del alcance de las redes comerciales. Las mujeres, digamos que ya entienden este concepto de lo común, inclusive en sociedades occidentales modernas o que pretenden la modernidad, las mujeres han sido las encargadas de buscar nuevas formas o formas de salirse del alcance de las redes comerciales que generalmente no les benefician. Y en el caso de Federici nos trae un ejemplo bien interesante y es el de las mujeres beguinas, que eran mujeres laicas de clases medias urbanas, vivían juntas y mantenían su trabajo fuera del control masculino y sin subordinación al control monástico, o sea, los curas hombres. Estas mujeres pues fueron perseguidas, fueron quemadas durante la época, una de las épocas más horribles de la humanidad que llaman la Inquisición. Um, Otro ejemplo entonces es el del software libre, ¿no? El software libre ha sido una,
utopía, una utopía de comunidad que se fortalece mucho durante comienzos del siglo XXI, y ven cómo en Internet y en la comunicación y en la producción de herramientas digitales como los computadores, o para lo digital como los computadores y el software y hardware, se crean unos movimientos de economía solidaria muy fuertes con unos principios de intercambio comunal que permitieron, por ejemplo, la creación de software libres como Linux, bueno, que ahora lo compra Microsoft y lo usan muchísimo para sus otros desarrollos, porque en este software libre participan muchas personas muy brillantes que ayudan a construir este espacio de trabajo, ¿no? En lo digital. Otros ejemplos son los bancos del tiempo, los huertos urbanos, la agricultura apoyada por la comunidad. Eso es muy fuerte aquí en Bogotá, por ejemplo, ¿no? En barrios de Soacha, de Usme, de Engativá, hay unos procesos comunitarios de huertos urbanos súper interesantes que no solo le está dando de comer a las personas de la comunidad, sino que está construyendo un montón de prácticas comunales alrededor del cultivo, del cuidado, de la cosecha, que son pues herramientas muy interesantes para reconstruir, para constituir una nueva sociedad. Por ejemplo, también están las cooperativas de alimentos, unas monedas locales que van a ser muy interesantes de explorar ahorita con las criptomonedas, cómo podemos llegar a construir una moneda digital local en cada una de las comunidades que vivimos, que piensen en lo común y que logren salir de estas reglas tan radicales, tan complejas que tiene la economía financiera. Licencias de bienes comunes creativos, por ejemplo, como vamos a ver, las licencias de Creative Commons que permiten que otros usen el conocimiento que estamos creando, y prácticas como el trueque. Un ejemplo muy interesante es el del reino de Bután, un reino en los Himalayas, cerca del Tíbet, un reino budista que incluye en su constitución en el 2008 un concepto bastante revolucionario que es el de la felicidad interna bruta o felicidad nacional bruta, a diferencia del Producto Interno Bruto, que es siempre tan malo, tan negativo en nuestro país. Allá en Bután están buscando otro concepto mucho más interesante, mucho más completo, como el de felicidad interna bruta. Un caso pues fundamental en América Latina y en América es el de Bolivia, donde los movimientos, los pueblos indígenas logran trabajar en refundar el país como un Estado unitario plurinacional comunitario que reconoce los pueblos indígenas que preexistentes a las naciones eh, en las que vivimos actualmente, y reconoce también sus territorios ancestrales como se reconocen en Colombia a medias, ¿no? Hay un montón de licencias otorgadas en territorios indígenas a muchas empresas explotadoras. Acá en Bolivia pues se logra por constitución ese respeto de los territorios ancestrales y la libre determinación de las naciones y pueblos partiendo de esta conceptualización de lo indígena. Fundamental este caso porque en Bolivia pues fue un país manejado por una élite blanca descendiente de europeos, principalmente masculina, que tenía enterrada en la desigualdad a la comunidad indígena, mientras que algunos estados eh, de Bolivia concentraban toda la riqueza y eran los que explotaban, por ejemplo, las minas. Un caso interesante también es el de Grecia, como ya sabrán de pronto ustedes, en Grecia se vivió una de las crisis más fuertes de Europa recientes. 30% de las pensiones se habían reducido, 50% de los jóvenes no tenían empleo, bastante parecido a Colombia, donde hay ciudades como Quibdó que el desempleo juvenil llega al 80%,
y en este lugar, en Grecia, se constituyeron formas de ayuda mutua, como servicios médicos gratuitos, distribución gratuita de productos por parte de agricultores en centros urbanos, inclusive la reparación de cables eléctricos desconectados por falta de pago de las facturas. Otro ejemplo muy interesante y que creo que que los toca mucho a ustedes, a las nuevas generaciones, es el del voluntariado. Se ha dicho inclusive que el voluntariado es la nueva forma de política de los jóvenes que viendo o desencantados de la política tradicional que nunca llegaba a nada, comienzan a ejercer directamente política, ¿no? Ser voluntariado, hacer voluntariado es hacer política, es ir a transformar las cosas directamente, cosas tan sencillas como recoger basura en las playas, ¿no? Esta frase de no recojas conchas, recoge basura, pero pues eso va a muchos niveles y encontramos voluntariado en muchas partes, voluntariado por ejemplo en espacios de tipo de hotel que recibe a las personas para que hagan reforestación, voluntariados eran muy famosos cuando yo estudiaba los kibbutz en Israel para ir a cultivar, a trabajar en comunidad y a reconstruirse espiritualmente inclusive. Se hablaba de eso en estos espacios. Mm, Es una nueva forma de política muy interesante, los jóvenes la están ejerciendo, la están llevando a cabo en unas maneras que realmente pueden revolucionar esta idea de política y de intervención social. En conclusión, entonces, tenemos que lo común, no solo se refiere a los bienes públicos, ¿no? Como ya hemos hablado, las pensiones, el sistema de salud o la educación son bienes públicos que deberían ser bienes comunes que deberíamos tratar entre todos, y entonces aquí se genera una dicotomía entre lo privado, lo que es de alguien, y lo público, que es del Estado, tampoco es de todos, ¿no? Es del Estado, que no es de todos, podría decirse, y se debe romper esta dicotomía para incluir un tercer elemento que es lo común. Esas tres semillas crearían el concepto de sostenibilidad, de sociedades sostenibles o sociedades saludables, como veíamos antes. No se niega la propiedad privada en ciertos casos, ¿no? La gente tiene derecho a tener su propiedad privada, pero se fortalece tanto lo público que comienza a jugar mucho con lo común, y esta idea igual de propiedad privada pues debe estar siempre sujeta a que lo común y lo público sean más fuertes que lo privado, contrario a lo que vivimos actualmente donde lo privado es mucho más fuerte y se está dejando a lo privado y al individual o a la individualidad la constitución de las sociedades y de los bienes comunes, y eso pues ha sido problemático. Entonces estamos hablando de reconceptualizar esa dicotomía entre Estado y mercado, ¿no? Que es el neoliberal, la idea capitalista neoliberal, incluyendo o entrando en una triarquía donde el Estado-mercado le da cabida a lo común, a los comunes, para constituir formas nuevas y más beneficiosas para esa sociedad. Entonces, no, exacto, no negaríamos estos otros dos grandes espacios de intercambio, de convivencia, pero debemos incluir este nuevo espacio de lo común. Eh, el Estado mantendría sus compromisos con la gobernanza representativa, lo que llamamos la democracia, ¿no? Que, pues se basaría en el voto. Igual lo común entraría a romper, digamos, ciertos vicios que ya tienen esta democracia. Gestionaría la propiedad pública igual como hasta el momento. eh, y no se negaría tampoco que la empresa privada siga siendo propietaria del capital y que siga reproduciendo bienes y servicios vendibles en el mercado. Solo se introduce una nueva idea de común
que tendería a reemplazar en algún momento de pronto esas ideas de que solo la empresa privada puede generar beneficios dentro de la sociedad y solo la propiedad privada puede defender esos beneficios para comenzar a pensar como lo común genera nuevos beneficios comunes y también los protege y protege nuestra, lo más importante, protege nuestro fin último de ser sostenibles, de vivir en sociedades saludables, eh, con una dignidad, bueno, con todos los elementos que hemos venido trabajando. Entonces, en conclusión, vemos como los bienes comunes no son solo el medio por el cual compartimos de manera igualitaria los recursos, ¿cierto? Sino que eso es un compromiso con la creación de sujetos colectivos. Entonces, esta idea de lo común parte de cómo constituimos al sujeto, ¿no? Desde la colectividad y cómo al constituir al sujeto desde la colectividad, este sujeto comienza a transformar su entorno y comienza a crear ciertas situaciones que mejoran la sociedad y o la comunidad, ¿no? También es que lo común lo tenemos también en palabras fundamentales como comunidad, lo tenemos en palabras fundamentales como comunitario, ¿no? Lo que logramos entre todos. Y eso que logramos entre todos cada vez es más importante porque cada vez necesitamos más como la ayuda o el trabajo colectivo, el trabajo en equipo para lograr las metas tan complejas a las que nos estamos enfrentando. Eh, entonces, ese sujeto pues se compromete con la promoción de los intereses comunes, con la promoción de lo común, eh, y nos dicen entonces que ninguna lucha logrará cambiar el mundo si no es organizada de manera comunitaria, ¿no? Las luchas que logran cambiar el mundo, que logran cambiar las comunidades, los países, se hacen de manera comunitaria. Es de resaltar que las luchas, por ejemplo, de Bolívar, siempre necesitó de diferentes comunidades para lograr lo que se llama la liberación o la libertad de Colombia, sí, lo que era en esa época Colombia, necesitó usar de estas ideas de la común para meter nuevos ejércitos que lucharan contra los españoles. Como vemos al comienzo del texto, esta idea de lo común es utilizada inclusive por teorías keynesianas, como vemos, Microsoft compra Linux, compra el software libre más importante del mundo porque encuentra ahí en los bienes comunes el conocimiento que le sirve para otros procesos. Inclusive se habla mucho de cuando Steve Jobs, Bill Gates, se separan de unos conceptos de software libre que ya existían, que eran muy fuertes en la producción de tecnología en Silicon Valley, se partió de estos conceptos de lo común para trabajar entre todos el desarrollo de muchas cosas como los computadores, como Internet. Eso fueron creaciones comunes que luego fueron apropiadas por algunos. Entonces vamos a ver cómo muchos, inclusive el capitalismo parte de lo común para constituir lo privado, por ejemplo. Eh, Ponemos nuestras vidas en común, es ir mucho más allá, no es aceptar lo común para comprendernos, para ayudarnos, para convivir unos con otros, eh, hablando de diferentes necesidades y posibilidades, y pues en el rechazo de todos los principios de exclusión o jerarquización. Textos fundamentales para entender toda esta conversación son el texto de Multitud de Hart y Negri, pues dos pensadores postmarxistas, pues muy atados a al paradigma marxista, que en el 2006 hacen este gran texto de Multitud donde habla como las multitudes, bueno, que lo vemos tan fuertemente en el paro, por ejemplo, en los diferentes luchas sociales que se han dado en el mundo, la multitud es la que está transformando el planeta, ¿no? La multitud es la que se para contra el Estado, contra las desigualdades, la multitud es la que estuvo meses en
ollas comunitarias, en espacios de conversación comunitaria. Esa multitud es la que puede lograr llegar a transformar las condiciones, digamos, negativas en las que vivimos. Está esta tesis también interesante de española, que ahí tienen pues el acceso para que le echen una leída, porque toca todos estos temas de lo común desde una perspectiva con múltiples miradas, con un énfasis fuerte en la mirada indígena, pero no solo en eso, miradas campesinas, inclusive miradas anarquistas, miradas urbanas. Y bueno, también este libro, La economía del bien común, que es tan interesante porque fortalece y afirma que ha logrado ya introducir o acercar muchas empresas a la constitución de este bien común. Bueno, este fue el video de esta clase. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber. Lo podemos discutir en la próxima clase. Bueno, que estés muy bien. Un abrazo para todas y para todos.